Buenas noches. A continuación hablaré sobre lo que es la sentencia 2023-21-EP/25. Lo primero que vamos a mencionar sobre esta sentencia en este análisis son los hechos relevantes del caso. Estos son cinco, los cuales son los siguientes. Bueno, primero, antes de eso, tomar en cuenta que este tipo de acción es constitucional y que es una acción extraordinaria de protección. Ahora sí continuemos con los hechos. Son cinco y el primero nos dice que en diciembre del 2020 una persona cuyo nombre es reservado presentó lo que es una acción de habeas corpus. Esto en contra de una de las jueces de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñas y Adolescencia. Esto en el Norte 1 de Quito. Como siguiente hecho, el 31 de diciembre del 2020 se concedió la acción de habeas corpus y se ordenó la liberación mediante boleta constitucional. Posteriormente a esto, la jueza no aceptó que se calificara con un compromiso de pago presentado por el accionante como causante de la prisión, argumentando a que había precluido en el momento procesal. Después el actor lo que hizo fue invocar a que debía aplicarse como precedente lo que fue la sentencia 012-17-SIN-CC, que reconocía la posibilidad de liberación, pero esto mediante un compromiso de pago en casos de premios personales por lo que son pensiones de alimentos. Y como último sería lo que es LP, que en este el actor alegó las vulneraciones constitucionales que estaban derivando de la negativa de calificar su compromiso de pago y lo que es mantener la prisión preventiva. Después de esto también hablaremos de lo que son los derechos alegados o vulnerados. Y principalmente el derecho que aquí es vulnerado es el derecho a la libertad personal, también lo que es a la seguridad jurídica y lo que es a la tutela judicial efectiva. Esto en el contexto de que la acción de habeas corpus está convertida en EP. Luego pasamos a hablar sobre lo que es el problema jurídico como tal. ¿Cuál es la cuestión? Aquí tenemos varias interrogantes. Entre ellas están qué pregunta constitucional debía resolver la Corte y cuál era el conflicto central. La primera pregunta, el análisis sería que en este caso en concreto existió una violación de los derechos constitucionales, lo que es la libertad, la seguridad jurídica y lo que es la tutela judicial efectiva. Esto al no aplicarse lo que es el precedente de la sentencia ya mencionada, pero al mantener la prisión y pese a un compromiso de pago que ya había sido aceptado. La siguiente cuestionante, como yo lo dije antes, era cuál es el conflicto central, y nos dicen que el conflicto central giraba en lo que era en torno a la normativa aplicable, lo que era, tal y como lo dictaba el artículo 137 del Código Orgánico General de Procesos, que había sido ya reformado, por lo que había que invalidar el precedente favorable o la liberación inmediata por el compromiso de pago. Esto quiere decir que, en otras palabras, debía ser considerado vigente lo que es el precedente de la sentencia anterior o la reforma normativa posterior modificada a lo que es el modelo de la prisión, por lo que vendría a ser el apremio personal. Y nos dice aquí, ¿era legal o justificado este hecho? También hablaremos sobre lo que son los métodos de argumentación de la Corte o cómo argumentó la Corte. En esto nos basamos en varios puntos. Primero, los principios constitucionales aplicados, luego las reglas relevantes citadas, después los métodos interpretativos de la Constitución utilizada y luego lo que son fundamentos centrales para la decisión. Como principios constitucionales aplicados están lo que es el principio de legalidad, seguridad jurídica, debido proceso, tutela judicial efectiva y respecto a la normativa procesal vigente. Luego de las reglas relevantes citadas, la Corte señala que en el artículo 137 del COGEP fue reformado en el 2019, por lo que los efectos de la sentencia anterior con respecto a ese artículo quedan sin vigencia. Después de los métodos interpretados en la Constitución utilizada, la Corte revisa lo que es la normativa vigente, la positiva, analizando su vigencia luego de la reforma y aplica con los métodos de la legalidad y formalismos, así como una norma legal clara y previa y publica la autorización de la medida de la premio personal. Esto quiere decir que entonces no hay una ilegalidad. Luego viene lo que son los fundamentos de la decisión. Estos son tres. El primero es que la prisión por apremio personal se ejecutó con base en la normativa válida y vigente, quiere decir post-reforma. En el siguiente punto nos dice que por tanto no existió ninguna detención ilegal ni la vulneración de los derechos a la seguridad jurídica del accionante.
Como tercer punto, tenemos que la vulneración del compromiso de pago no bastaba. Esto dado que el nuevo marco normativo de 2019 en adelante hacía falta más para poder justificar la liberación automática prevista en los antecedentes, así que lo deja sin vigencia. Por último, pasaremos a hablar sobre lo que fue la decisión y después está una pequeña conclusión personal. Para la decisión son tres puntos que hay que que tomar en cuenta. Primero, ¿qué resolvió la Corte? ¿Qué órdenes específicas dictaminan? Y también lo que son los efectos jurídicos y prácticos. Primero, ¿qué resolvió la Corte? La Corte Constitucional resolvió desestimar la acción extraordinaria de protección. ¿Esto con qué? ¿Con qué fin? Con las órdenes específicas que dictó, que fueron dos. Esto que fue devolver el expediente al juzgador de origen conforme fue remitido, y lo dos que fue notificar y archivar la causa. ¿Por qué? Porque la desestimaron. Luego los efectos jurídicos prácticos, que es que con la decisión se confirma que la prisión por falta de pago de pensiones alimenticias, o sea, el apremio personal, podía efectuarse conforme a la norma reformada. Deja sin efecto la opción de la liberación inmediata con un compromiso de pago, mientras esté reconocida con la sentencia que ya hemos mencionado, la 01217 sin CC. Al menos que en casos similares bajo la vigencia normativa desde lo que es el 2019 en adelante. Ahora sí, para concluir, quisiera dar mi análisis personal en el cual voy a decir si estoy o no estoy de acuerdo y por qué. En lo personal considero de que la Corte actuó con apego a la legalidad y la formalidad al aplicar la norma vigente. Pero sin embargo me doy cuenta que esto puede generar preocupaciones, al menos eso lo pasó conmigo, de que estas decisiones puedan limitar excesivamente los mecanismos de protección para las personas en situaciones vulnerables, como quienes no pueden cumplir con una pensión alimenticia de manera momentánea o justo cuando puede facilitarse la reinserción social. Ya, todo este tipo de cosas. Y sería lo más humano el hacer esto. Y el precedente favorable permitiría alguna alternativa menos lesiva para el derecho a la libertad de estas personas que hoy desaparece. Gracias.